Buenas tardes, estimados estudiantes, bienvenidos a nuestra sesión de química. Vamos a continuar y hoy vamos a iniciar una nueva sección de estudios, una nueva unidad que está terminándose el día de hoy, la unidad número 4. La siguiente sesión haremos la unidad número 5, pero hoy vamos a adelantarnos en el tema de la nomenclatura. Vamos a ver la primera parte, es decir, la introducción. Muy bien, en cuanto a nomenclatura se refiere, nos dice que la nomenclatura es un conjunto de reglas preestablecidas internacionalmente, y esto es importante, ¿ya? Y que debieran asignar nombres unívocos a las sustancias, es decir, un solo nombre para una sustancia y una sola sustancia para un solo nombre. Esto no ocurre en las personas o las mascotas o las plantas, aunque las plantas sí, pero en química y especialmente en la nomenclatura, nosotros asignamos un nombre específico para una determinada sustancia y esta sustancia específica para un determinado nombre. No puede tener otro nombre, ni siquiera como sobrenombre ni como apodo, no puede tener. Eso rompe las reglas. Por lo tanto, la nomenclatura es un conjunto de reglas. Ahora vamos a estudiar reglas. Así que no pueden violar ninguna de estas reglas, chicos, porque nos va a ir mal si la hacemos, ¿ya? Muy bien, orden en el que se disponen los símbolos de los elementos en los compuestos. Como estábamos diciendo, la nomenclatura se encarga de estudiar la unión de los elementos, los compuestos. Eso es lo que vamos a ver. Las clases anteriores nos han preparado para lo que vamos a estudiar de ahora en adelante. Vamos a estudiar cómo los elementos se juntan y cuáles son especialmente los nombres que reciben. Eso es lo que nos interesa, ¿ya? Muy bien, entonces, el orden en el cual están dispuestos, vamos a verlos. El primero se escribe, dice, y hay que tomar en cuenta todo esto, ¿ya? Primero, se escribe siempre, en primer lugar, el símbolo de elemento o radical menos electronegativo. Esto es importante. Metal o grupo que actúe como tal. Y a continuación, el del elemento o radical más electronegativo. Sin embargo, al nombrarlo se hace en orden inverso, empezando a nombrar por la derecha. A ver, una vez más. Cuando unimos elementos, es decir, el sodio con el cloro, por ejemplo, el sodio con el cloro, cuando se juntan para formar cloruro de sodio, entonces cuando se juntan, se combinan para formar el cloruro de sodio, el cual conocemos como la sal, dice que se escribe siempre, o sea, cloruro de sodio, el nombre del cloruro de sodio se escribe siempre por el símbolo del elemento o radical menos electronegativo. Metal o grupo que actúa como tal, o sea, normalmente es un metal, ¿sí ve? Y a continuación, el del elemento o radical más electronegativo. Sin embargo, al nombrarlo se hace en orden inverso, empezando a nombrar por la derecha. Segundo, como norma general se puede decir que se escribe a la izquierda en una fórmula el elemento que se encuentra más a la izquierda en el sistema periódico. Si aparecen dos elementos del mismo grupo en la fórmula, se sitúa en primer lugar el elemento que se encuentra más abajo en el grupo. Ya hemos estudiado los grupos, los periodos, hemos visto la afinidad, la electronegatividad en la tabla periódica, desde dónde hacia dónde avanzaba. Todos esos conceptos nos van a servir, ya chicos, así que a repasar también eso. Muy bien, la posición del hidrógeno, dice, varía en función al elemento con el que se combine. Si se sitúa a la derecha cuando se combina con los metales y con los no metales como el boro, el silicio, el carbono, el antimonio, el astato, el fósforo o el nitrógeno. Y a la izquierda cuando se combina con el teluro, el silicio, perdón, el selenio, el azufre, el astato es ahí, ¿no? El otro era arsénico. Yodo, bromo, cloro, oxígeno o flúor. Entonces la posición del hidrógeno va a variar en función del elemento con el cual se está combinando. El hidrógeno usualmente forma ácidos, entonces se sitúa a la derecha, dice, cuando se combina con los metales. Y con los no metales como el boro, el silicio, el carbono y esos. Pero el hidrógeno se sitúa, dice, a la izquierda cuando se combina con el teluro, por eso es que hay ácido telurídrico, o selenhídrico, o sulfúrico, etc. Por eso se llaman ácidos, ¿ya? Muy bien, el oxígeno se sitúa siempre a la derecha
en la fórmula, excepto el oxígeno siempre se sitúa a la derecha de la fórmula, excepto cuando se combina con el flúor, porque este es el más electronegativo que el oxígeno, por supuesto. En las combinaciones de dos no metales, es decir, cuando dos elementos del grupo no metales, se escribe en primer lugar el símbolo del elemento que aparece antes en la siguiente lista. Es decir, el boro, el silicio, el carbono, el antimonio y el resto de elementos que ya ustedes saben de memoria. Muy bien, este es el orden que tenemos que considerar a la hora de realizar la nomenclatura. Ahora vamos a ver acerca de los subíndices. Para formular los compuestos, subíndices, un número grande, una letra grande y abajo su numerito. O sea, normalmente es la valencia o el estado de oxidación, un número de oxidación también se le llama, ¿ya? Muy bien, entonces para formular los compuestos binarios se ponen los símbolos de los elementos que los constituyan en el orden que corresponda. El más electronegativo se sitúa a la derecha y se ponen como subíndices las valencias intercambiadas. Aquí está, ¿ve? Para formular los compuestos entonces binarios, compuestos de 2, se ponen los símbolos de los elementos que se constituyan en orden que corresponde, es decir, se van a combinar. El más electronegativo se situará a la derecha y se ponen como subíndices las valencias intercambiadas del uno con el otro. El subíndice 1 ya no se escribe, esto es importante mencionar. Por ejemplo, el sodio, todo el grupo, la primera familia, el primer grupo no tiene solamente como estado de oxidación al número 1, por tanto ya no se les va a escribir. Por eso el cloruro, el sodio está en ese grupo. Cuando se combina con el cloruro de sodio, ya no hay combinación por el sodio porque no tiene nada. ¿Ya? Muy bien. Siempre que los subíndices de un compuesto sean divisibles por el mismo número, deben simplificarse, excepto en los peróxidos. Los peróxidos son ambos elementos que están combinando que tienen la misma valencia. Ahí. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno es H2, ya chicos, y el oxígeno donde va a tener 2 también, hay que tener en cuenta eso. Muy bien, ahora veamos los tipos de nomenclatura, los prefijos y los sufijos necesarios para comprender esta sección. Hasta ahora estamos viendo un poco de teoría, así que vamos a leerlas cuantas veces sean necesarias para comprender lo que sigue, ¿ya? Muy bien. Los tipos de nomenclatura nos dicen lo siguiente. Hay 3 tipos de nomenclaturas las cuales vamos a estudiar. He estado revisando bastante bibliografía y he visto que hay muchas más bibliografías, pero algunas se han quedado fuera de estudio. Por lo tanto, se tiene solo como referencia, mientras que estas estructuras, las 3 que vamos a ver, las 3 nomenclaturas que vamos a ver ahora, son las que todavía permanecen vigentes. Hasta que no se cambie, vamos a seguir estudiando eso. Recuerden que en la química, la biología y las ciencias experimentales todo está en evolución, por lo tanto pueden variar de acuerdo a los estudios y los avances en investigación que se realizan, ¿ya? Nada está por sentado en las ciencias experimentales, pero hay cosas que sí, como las nomenclaturas hasta ahora, pero si cambia nos actualizaremos, no hay problema. Muy bien, entonces la primera nomenclatura que vamos a ver, chicos, es la nomenclatura tradicional. Nos dice que, o sea, el nombre, cuando hablamos nomenclatura nos referimos a un grupo de reglas, a los nombres que se les da. Entonces los nombres tradicionales se emplean, dice, en los nombres tradicionales o en la nomenclatura tradicional se emplean prefijos y sufijos para distinguir la valencia con la que está actuando un elemento. Prefijos y sufijos, ¿qué serán esos? El empleo de estos se hace según el siguiente criterio. Prefijo se le llama a un grupo de números y sufijo se le llama a un grupo de letras con características particulares. Y esto, por ejemplo, elementos que se van a combinar, que tienen una sola valencia, el nombre que van a adquirir esos elementos van a terminar en la palabra ico. Ya vamos a ver los ejemplos más adelante, ¿ya? Dos elementos que se combinan, que tienen 2 valencias, si usa la menor valencia en la combinación, va a ser oso. Si usa la mayor valencia, va a terminar la palabra en ico. Los puntos suspensivos nos dicen que ahí se va a escribir el nombre terminando en ico. Y aquí va a ir el otro nombre terminando en oso, dependiendo de cuánto está haciendo.
Cuando dos elementos se combinan y tienen tres valencias, el menor de las valencias va a empezar su nombre con la palabra hipo, seguido del nombre del elemento que está combinándose y terminando en oso. El siguiente, cuando usa la valencia intermedia, será terminando en oso, y la que use la mayor valencia va a terminar en ico. Esa mayor valencia puede ser cualquiera. La mayor de todos puede ser 1, o 2, o 3, dependiendo cuántas valencias tenga, ¿ya? Entonces, cuando los elementos se combinan y tienen 4 valencias, el menor empezará con hipo y terminará en oso, el siguiente oso, el siguiente ico, y el mayor de los 4 empezará con per y terminará en ico, perico, ¿no? Cuando tiene 5 valencias, el único que normalmente hay, no hay 6 valencias, no hay elementos en la tabla periódica que tengan 6 valencias, solo hasta 5 llegan, por lo tanto no es muy común, pero lo vamos a poner. Cuando dos elementos se combinan y tienen 5 valencias, entonces empezaremos poniendo la palabra hiper y terminando en ico. Estos son los sufijos que utilizamos en la nomenclatura tradicional. Chicos, nomenclatura tradicional, oso, ico. No se vayan a olvidar, por favor, de esto. Ahora veamos la nomenclatura sistemática. Nos dice que suelen emplearse los siguientes prefijos numéricos para indicar el número de átomos de un elemento dado que aparece en un compuesto. Muy bien, cuando dos elementos están combinándose, usamos 1. Cuando hay 1 o el número 1 es una de las valencias que está combinándose, entonces decimos mono. Di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, y así va a continuar hasta donde pueda llegar. Cuando el nombre de un compuesto aparece 2 veces, el prefijo mono siempre se prescinde del segundo. Es decir, en uno de ellos ya no vamos a poner, en el segundo, no se pone. Ejemplo, aquí tenemos el monóxido de carbono. Ambos tienen 1, 1. Y el 1, miren chicos, ya se supone que está 1, porque la regla anterior nos decía, en los subíndices, ¿ve? El subíndice 1 no se escribe. Por lo tanto, aquí tenemos el monóxido de carbono. Debería decir, como tienen 1, el oxígeno tiene 1 y el carbono tiene 1, aquí debería decir monoxígeno de monocarbono, debería llamarse el nombre, ¿ve? Se denomina monóxido de carbono y no monóxido de monocarbono. Ahí está. A eso se está refiriendo. Cuando ambos tienen 1, 1, simplemente se pone en el segundo y en el primero ya no. Perdón, al revés. Se pone en el primero y en el segundo ya no. Simplemente decimos monóxido de carbono y ya no monóxido de monocarbono. En las nomenclaturas no debemos olvidar que todo tiene un porqué, de por qué está. ¿Por qué está la palabra monóxido de? ¿Por qué usa la palabra de? Porque aquí está, ¿ve? Monóxido de carbono. Muy bien. ¿Qué más nos dice? Los prefijos meta y orto hacen referencia al contenido de agua en los oxoácidos. Dice, el prefijo meta expresa que se ha añadido una sola molécula de agua y el prefijo orto que se ha añadido más de una. 2 en los oxoácidos, de los elementos con valencias pares y 3 en los de valencias impares. Esto lo vamos a entender un poco más cuando lleguemos a la sección de los oxácidos, ácidos oxácidos o los oxoácidos. Muy bien, entonces hasta ahora hemos visto 2 nomenclaturas. La primera nomenclatura que nos habla sobre la nomenclatura tradicional usando prefijos prefijos y sufijos ico y oso. Y en la nomenclatura sistemática usamos los prefijos numéricos mono, di, tri, tetra, etc. Y ahora vamos a ver la nomenclatura de stock. En esta nomenclatura de stock, la valencia se indica con un número en romano, o sea, con un número romano entre paréntesis. Si un elemento actúa con su única valencia, se prescinde de poner este número. Aquí está diciendo su única valencia. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a analizar un poquito acerca de las raíces irregulares. Pero quiero, antes de continuar con raíces irregulares, pasarme aquí a la estequiometría.
La estequiometría de los constituyentes en un compuesto puede indicarse directamente haciendo uso de prefijos numerales o indirectamente mediante el sistema Stock. Los prefijos numerales se suelen emplear cuando en una sustancia existen varios constituyentes idénticos. Los prefijos numerales son mono, di, tri, peta y todo lo demás. El prefijo mono solo es utilizado para una estequiometría, 1, 1. ¿Ves lo que estábamos explicando hace rato? Ya nos escribe 2 veces. En el sistema Stock, el sistema Stock consiste en colocar entre paréntesis e inmediatamente después del nombre del elemento un número romano que indica el estado de oxidación del mismo. Vamos a dejarlo, no hay problema, ¿ya? Eso quería aclarar porque eso es parte de la nomenclatura Stock. Muy bien, ahora continuamos con las raíces irregulares. El nombre de los compuestos que forman algunos elementos se obtiene a partir de la raíz latina del nombre de dicho elemento en vez de hacerse con la raíz castellana o la raíz griega o la raíz inglesa o cualquier otra raíz que pueda tener. A continuación se citan esos casos irregulares, casos que normalmente no vamos a encontrar. Por ejemplo, cuando nosotros encontremos compuestos con el azufre, combinados con azufre, no vamos a decir, por ejemplo, vamos a decir, que se combine el sodio con el azufre, o el hidrógeno con el azufre, o el oxígeno con el azufre. Sería entonces, por ejemplo, el oxígeno forman óxidos, ¿verdad? Todos los elementos que se combinan con el oxígeno van a formar óxidos. Entonces, aquí deberíamos decir óxido azufroso, porque el nombre empieza con azufre. Pero no se dice óxido azufroso, ni se dice ácido azufroso, sino viene de la raíz sulfur, terminando en oso o ico, que ya hemos visto las reglas anteriormente. Por lo tanto, decimos, cuando las raíces son del azufre, se cambia, ya no se dice azufroso ni azúfrico, se les dice sulfúrico. Sulfur, ácido sulfúrico. Cuando trabajamos combinaciones con cobre, decimos cupr, así viene la palabra cupr, por eso decimos sulfato cúprico, terminando en ico, cúprico. Cuando hay combinaciones con el estaño, no decimos estañoso, sino decimos óxido estánico, con doble N, estánico. Combinaciones con el hierro, no decimos hierroso, sino decimos ferro, doble R, óxido férrico, óxido ferroso o hidróxido ferro. Elementos que se combinan con el manganeso, decimos mangán. Por ejemplo, hidruro manganoso, manganoso debemos decir, ¿no? Muy bien, también tenemos elementos que se combinan con el nitrógeno, de la raíz nitro, entonces, ¿qué quiere decir? Ácido nítrico, ácido nitroso, que se suele usar en los vehículos, ¿verdad? Y también tenemos de la plata de origen argento, de su raíz latina. Plata en latín se dice argento. Por lo tanto, usamos la raíz latina argent, y en este caso, cloruro argéntico, cuando vamos a trabajar con plata. Y finalmente, el plomo, no se dice plomoso o nitrato plomoso o plómico, sino decimos plumboso o plúmbico. Estas raíces, por favor, son muy importantes. De hecho, toda la teoría que hemos mencionado es muy importante. Les aconsejo tener presente esta sesión, esta clase de hoy, porque gracias a esta nosotros vamos a tener todas las 15 o 16 sesiones en adelante. Gracias a esto nosotros vamos a avanzar mucho el otro, ¿ya chicos? Así que es importante mencionarlo. Muy bien. El tiempo nos gana, así que vamos a ver ahora el grado de oxidación, llamado también estado de oxidación o número de oxidación. Se define como la naturaleza eléctrica que aparentan los átomos en las especies químicas. En términos simplificados, en términos más sencillos, vamos a decir, el grado de oxidación se puede entender como los electrones que se ganan o se pierden en el supuesto de que los enlaces se rompan, asignando grado de oxidación negativo al átomo de mayor electronegatividad. Seguimos hablando de enlaces. Entonces, el grado de oxidación va a ser de acuerdo a cuánto ganan o cuánto pierden, ¿ya? Algunas reglas sobre los grados de oxidación. Dice, todo átomo en su elemento presenta grado de oxidación 0.
El átomo de oxígeno en la mayoría de sus compuestos tiene grado de oxidación -2, excepto en los peróxidos donde actúa con -1. Esto es importante. El átomo del hidrógeno en la mayoría de sus compuestos tiene grado de oxidación +1, excepto en los hidruros metálicos donde es -1. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Toda molécula es eléctricamente neutra, es decir, la suma algebraica de los grados de oxidación de todos los átomos es igual a 0. En todo ion, la suma algebraica de los grados de oxidación de todos los átomos es igual a la carga del ion. ¿Qué es suma algebraica? 1 más 1, 2. A eso se está refiriendo, ¿ya? Muy bien. Ahora también es importante mencionar algunas fórmulas químicas. La fórmula química expresa la composición de moléculas y compuestos mediante símbolos químicos. Primero, fijarse en los elementos a combinar. Por ejemplo, acá estamos combinando el hierro que está utilizando su valencia número 3. Va a combinarse con el oxígeno que está usando su valencia número 2. En la tabla periódica, chicos, en la tabla periódica que yo les he pasado, por favor, sería bueno que lo impriman. Puedan imprimirlo a colores, bien bonito, la tabla periódica que les he proporcionado. Ahí podemos ver que la valencia o el estado de oxidación del hierro son varios, pero está utilizando el 3. El hierro tiene dos estados de oxidación, el número 2 y el número 3. En este caso está usando la valencia 2, la valencia mayor, ¿verdad? Me corrijo, la valencia mayor. Entonces, volvemos atrás y miren, aquí dice cuando el elemento que se combinaba tenía dos valencias, el menor terminará en oso, el mayor terminará en ico. Entonces, en este caso, el hierro está usando el mayor. Se supone que su nombre va a terminar en ico. Como los oxígenos forman óxidos, entonces será óxido férrico, utilizando la raíz latina, fer, del hierro, férrico. Entonces, no sería hierrico, ¿no? Cosas a observar que debemos tener en cuenta es que cargas, si son positivas o negativas, tipos de elementos, metal y no metal. Ahora, segundo, acomodar la carga positiva a la izquierda, miren, hacen un intercambio, ¿ven? Y la carga negativa a la derecha y luego cruzar las cargas. Miren, chicos, lo que está sucediendo es que a ver, vamos a cambiar de color. Miren, este 3 que ustedes están viendo acá, está viniendo aquí abajo. Y este 2 que ustedes están viendo aquí, está viniéndose aquí. Un intercambio de valencias, ¿ven? Fe2O3. En eso se ha convertido el nuevo compuesto. Y esto ya es un óxido férrico. Óxido férrico. A eso se está refiriendo, un intercambio de valencias. Antes estaban arriba, ahora están abajo, intercambiando posiciones. ¿Ya? No vayan a olvidar, por favor, eso. Muy bien. ¿Qué más? ¿Estados de oxidación o números de oxidación? ¿Qué son los estados de oxidación o números de oxidación? Es un conjunto, dice, en un compuesto iónico indica la carga real que adoptan cada uno de los iones debido a la pérdida o ganancia de electrones. En un compuesto covalente representa la carga aparente que adopta cada átomo cuando se rompen hipotéticamente todos los enlaces. Eso es un estado de oxidación. Pueden ser positivos, negativos, cero, enteros o fraccionarios. En el caso de los metales, solo pueden exhibir valores positivos, solo positivos, cationes. En los no metales pueden presentar valores positivos y negativos, ambos. En el caso de los gases nobles, presentan valores neutros. Como ya están en su configuración electrónica, en su último nivel de configuración electrónica, los gases nobles tienen 8 electrones de valencia, por lo tanto son estables. No necesitan combinarse, por eso sus valores son neutros. ¿Ya? Y aquí está la valencia, el estado de oxidación de algunos grupos. Miren, en el grupo A o grupo 1, el hidrógeno, litio, sodio, todos tienen 1, ¿ves? Su estado de oxidación 1. O sea, van a combinarse solamente con esto. En el grupo 2 tienen también una sola valencia, pero tiene el valor 2. En el grupo 6, ya, miren, el cromo tiene 3 valencias. El menor es el 2, el intermedio es el 3 y el mayor es el 6. En el grupo 7, el manganeso tiene 5 valencias, miren, ¿ven? Entonces, si se combina con el 7, diremos hiper y terminará en ico. Y así, grupo 8, 9 y 10, todos el hierro, el cobalto y el níquel tienen 2 valencias. Y así podemos ver, el grupo 11 tienen cada uno diferentes tipos de valencias. Grupo 12,
estos dos elementos, dos valencias y el otro una valencia. Y así podemos ver la cantidad de valencias que tienen cada uno de ellos. También vamos a estudiar la tabla de los números de oxidación más comunes. Según la tabla, según la oposición, estos elementos, pero ubicados en la tabla, miren, aquí están, todo este grupo de aquí, este grupo, todos tienen 1, todos tienen 2, aquí todos tienen 3, aquí ya está modificándose, así sube 4, 5, 6, y esa es la secuencia. Aquí todos tienen -1, aquí todos tienen -2 en algún momento. Y aquí todos tienen -3, y aquí hay -4, y así viene. ¿Ve? O sea, siempre hay que buscarle las semejanzas que existen entre ellos, ¿ya? Muy bien. Y finalmente vamos a ver las reglas de asignación del estado de oxidación. Dice, en el estado de oxidación de todos los elementos libres es 0, eso habíamos leído ya, en cualquiera de las formas en que se presenta, el calcio, el helio, el nitrógeno, el fósforo, etc. El estado de oxidación del hidrógeno en sus compuestos es 1, excepto en los hidruros metálicos, que es -1. En el estado de oxidación del oxígeno, en sus compuestos es -2, excepto en los peróxidos, que es -1. El estado de oxidación de los metales alcalinos es siempre +1. El estado de oxidación de los metales alcalino-térreos siempre es 2. La suma algebraica de los estados de oxidación de los átomos de una molécula es 0. Y se trata de un ion igual a la carga del ion. Muy bien, hasta aquí hemos llegado.